Damos comienzo a Fuera de Serie por FM 89.9 Radio U con el licenciado Eduardo Castica, quien es magíster en Gestión de la Ciencia y la Tecnología, licenciado en Administración y Certificate in Advanced Facilitation Skills de la Creative Education Foundation en Nueva York. Se ha perfeccionado en estudios de creatividad aplicada en Irlanda, Milán, Madrid y París. Es profesor e investigador y da clases en distintas universidades del exterior. Además, dirige el estudio Castica y Asociados, dedicado al desarrollo de la creatividad y la innovación en Latinoamérica. Y es autor de más de 10 libros sobre creatividad, management e innovación. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Agustina Henrich. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué decís? Un gusto entrevistarte. Un gusto que estés en Fuera de Serie. Gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, te quiero consultar porque desde hace más de 30 años que se dedica a despertar la innovación, la creatividad en los emprendedores, en los profesionales, en las empresas y en las organizaciones, bueno, de todo tipo. Pero la gente en general habla mucho de innovación, pero ¿qué es innovar para usted y cuáles son las claves para ser innovador en los negocios hoy? Bueno, la verdad que se habla mucho de innovación en la actualidad, pero generalmente, digamos, cuando se habla de innovación se habla de una manera que lo puede entender todo el mundo de manera, ¿cómo te diría?, impactante, divertida. Entonces te hablan de los anteojos Google para tal o cual cosa, o de la realidad virtual, o de la inteligencia artificial, una especie de supersónicos, ¿viste?, del pasado, o de Matrix. Cuando en realidad la innovación tiene que ver con algo mucho más social, mucho más orgánico y puntual, que es generar cosas nuevas que se metan en la vida de la gente. Es decir, alguien innova cuando logra que una idea, sea un producto, sea una respuesta, sea un tipo de comportamiento, se meta en la vida de la gente, aunque sea mínimo. Si alguien logró una pava eléctrica, en vez de hacerla hervir el agua, hacer que el agua esté a 83 grados, de manera tal que permita para calentar agua para mate, y en montones de casas se cambia la cafetera eléctrica por esta, eso de alguna manera es una innovación, aunque no tenga un, digamos, despliegue tecnológico infernal. ¿Y se puede innovar solo? ¿Uno mismo o es Mirá, siempre en grupo? Cuando uno habla de innovación, por comodidad siempre se habla del innovador, qué sé yo, Bill Gates o Steve Jobs, Claro. etcétera. Pero la realidad concreta es que la innovación siempre se hace a muchos, es decir, necesitas una organización, necesitas un grupo de gente, necesitas, digamos, todo un sistema. De alguna manera, la gente que incorpora las ideas a su vida también está innovando. Claro. Es decir, si no tenés público no hay innovación. Claro. Entonces, siempre la innovación, por ejemplo, si un Estado, si un intendente o si un funcionario quiere pensar el tema de la innovación, no lo puede hacer sin pensar también en el público que va a adoptar esa innovación. Es decir, vos no podés innovar en determinado tipo de alimento saludable, primero si no tenés ese alimento desarrollado, después si no tenés los distribuidores que lo distribuyan, pero tampoco podés innovar si no tenés al público que lo, digamos, que lo pida y que lo elija, ¿no?, en las góndolas. Entonces, parte de tu innovación también tendrá que ver con cómo haces para que ese público, digamos, cambie su vida consumiendo eso. Y también es probable que, gran parte de la inspiración o de los disparadores que le llegan a uno para después tener la idea de innovar o tener la idea de esa pava, como vos decías, sean de afuera. Entonces quizás es otro el que te terminó de prender la lamparita. Ah, por supuesto. Toda innovación es una constante interacción entre otros y hay innovadores que son geniales y nunca tuvieron una idea. Simplemente la idea esa la consiguieron de algún otro lado de distintas maneras, ¿no? Y ahí entra el juego de quien no quiere que lo copien y de que quieren que lo copien. Digamos, si alguien innova en serio tiene que entender que lo van a copiar, digamos, y que parte de esa copia hace que, digamos, sea un innovador, aunque parezca mentira, ¿no? Aunque te duela digamos, el testimonio de que ha sido un innovador es que vino otro y te copió. Bien, Eduardo, estás dando conceptos muy interesantes, la verdad, y bueno, ser innovador en los negocios es posible. Ahora, sí. Perdóname, es posible. Lo que pasa es que uno lo tiene que hacer dentro de su propia escala, ¿viste? O sea, si vos tenés una óptica, digamos, y tenés una óptica en San Nicolás, es decir, que está buenísimo y podés ser súper exitoso, pero no sos el inventor de
un nuevo sistema de visión. Entonces, innovar para vos como óptica tendrá que ver, por ejemplo, con cómo hacer que tus clientes entiendan que comprarse más de 2 anteojos puede estar bueno, porque puede ser un anteojo barato en tu mesita de luz. Y viste que la gente que usa anteojos como yo, tenemos una especie de cosa de que por ahí tenemos 5 relojes, pero tenemos un par de anteojos reventados con todo el scotch. Bueno, un buen óptico, una buena óptica que te enseñe a que podés tener más de un anteojo en diferentes lugares de tu casa para que no se te pierda y usarlo de diferentes maneras. Eso también es innovar, si sabes hacerlo y si sabes manejarlo. Bien, Eduardo, y el tema de creativo, ¿se nace o se hace? No, sin duda la creatividad es cualquiera puede ser creativo. Lo que pasa es que cualquiera no puede ser Van Gogh o Picasso, porque cada uno tiene, digamos, por un lado cada uno tiene estilos de creatividad que le son más afines. Hay gente que por razones de cómo es, por razones de su constitución, por razones de su cultura, por razones de su contexto, digamos, va a estar mucho más propensa a innovar, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la naturaleza. Si vos naciste en un campo, tu papá es agricultor, vos tenés facilidad para lo que sea plantas, para lo que sea animales, y a vos te va a pintar para ser creativo en eso. Ahora, si tus padres se encapricharon de que seas contador, y te mandaron a Buenos Aires, y te quemaron la cabeza para que sigas 5 años de contador, y después, como no te iba bien, te hicieron hacer un máster en no sé qué cosa, y no vas a ser creativo, y vas a estar frustrado, pero no porque no seas creativo, sino porque elegiste un camino que no tenía nada que ver con tus, digamos, con tus facilidades, con tus, digamos, predisposiciones. Para ser creativo uno tiene que hacerle caso como a su vocación, ¿no? La mayoría de la gente no es creativa. Hola. Porque eligió. Sí. Hola. Sí, la mayor de la gente se cortó. No es creativa. La mayoría, sí. la mayoría de la gente no es creativa, no porque no lo sea, sino porque eligió caminos que no están vinculados a sus potencialidades. Claro. Tal vez porque sus potencialidades eran potencialidades poco, ¿cómo te diría? Poco glamorosas, ¿viste? Entonces, no, mira, escuchame una cosa, vos tenés potencialidad para el baile, la introspección y los aspectos existenciales. Dejate de joder, andá y seguí para escribano, que te va a prestar escribano. Bueno, ¿entendés? O sea, pero vos tenías posibilidades. O sea, la creatividad se va construyendo, pero depende mucho de los proyectos que elegís y de las personas que te rodean, ¿no? Y en cuanto a las herramientas para potenciar un emprendimiento de forma creativa, ¿qué rol cumplen hoy, por ejemplo, las redes sociales, el marketing digital? Las redes sociales cumplen 2 roles. Uh-huh. Un rol puede ser maravilloso y otro rol puede ser hiperdestructivo. Si las usás a tu favor y vos tenés un mensaje claro para dar y ese mensaje lo actualizás permanentemente y sos flexible, las redes son maravillosas. O sea, yo estoy en las redes y tuiteo o instagrameo o publico post y todo lo que hago lo hago de modo profesional, digamos. ¿Qué quiero decir? Comparto artículos, comparto información, no pongo olis. Sí. En todo caso, si quiero algo personal, me cambio el nombre y lo uso por otro lado. Porque el rol desastroso es cuando vos usás las redes para parecerte a todo el mundo, ¿viste? Y te quedás ahí metido en una corriente que absolutamente no te sirven para nada, ¿no? Claro, es dar valor agregado. Claro, si vos das valor agregado en las redes que a vos te sirven y elegís y tenés una estrategia y usás las redes para algo, ahí te sirven. El tema es cuando vos primero entras a las redes y después te pones a preguntar para qué me van a servir, y ahí generalmente te va mal. Claro. Eduardo, sí. Perdón Eduardo, cuando hablamos de pymes, pequeños emprendimientos o empresas B, por ejemplo, ¿son precisamente esto un reflejo fiel de la creatividad a nivel laboral o no? ¿A qué te referís con creatividad a nivel laboral? Todo lo que tiene que ver con las empresas B, que hoy en día se habla mucho y por ahí se sabe poco, digamos. Sí, las empresas B es una cosa y las pymes es otra cosa. Las empresas B son empresas que tienen un sentido social por esencia, es decir, empresas que se crean
con un fin de lucro destinado a determinado tipo de proyecto social. Y es una manera realmente innovadora de entender a las empresas. Yo creo que el concepto de empresa B y de ponerle un nombre a ese tipo de empresa es una innovación social interesante, que yo le veo mucho futuro, porque tiene que ver con tener un propósito compartido y poder tener empleados, proveedores, clientes, personas con las que interactúas, que todas siguen un propósito que vale la pena seguir independientemente del lucro de una persona, que a futuro tiene mucha posibilidad de crecimiento, en un país un poco más estable que el nuestro, ¿no es cierto? Pero a mediano plazo yo creo que tiene muchísimo futuro eso. En el mundo está teniendo un despliegue impresionante, especialmente para las nuevas generaciones, digamos, que ya se fijan mucho en el tipo de, digamos, sentido que hay en tal o cual laburo, ¿no? No eligen solamente por una cuestión económica, sino que también se están preguntando, bueno, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo? Ya que me van a pagar poco, digamos, Sí. ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sí, es lo que pasa con las marcas, que los millennials, denominados así, buscan identificarse con lo que la marca vende, con los valores, con la misión, tener alguna relación. Sí, millennials y no millennials. Sí, La diferencia que hay en esto es que siempre la gente se identificó con ciertos valores de las marcas. Lo que pasa es que los valores de las empresas B son valores que tienen que ver más con ser ciudadano que con ser consumidor. Sí. Este es un poco el cambio. Me comporto con una mirada global. La mermelada que voy a comprar no la compro solo porque me gusta o no me gusta, o porque la marca me parece cool porque la consume determinada estrella de cine o determinada persona de las farándulas, sino que la voy a consumir porque sé que está bien hecha, porque sé que está hecha con comercio justo, porque sé que tiene productos orgánicos. La verdad que si me la dan de probar es igual de rica que otra, pero como eso ya está garantizado porque me gusta, prefiero comprar una que tenga detrás un sentido mucho más interesante que que lo use una persona de la farándula. De hecho ya hay en algunos lugares publicidades que apuntan a eso. Mira, ten en cuenta que cuando compras tal hojita de afeitar, el 80% de tu dinero va al tenista que hace la publicidad. Claro, sí, es un poco más altruista el planteo de las empresas B. Sí, ¿cómo te diría? Más ecológico en el sentido amplio de la palabra. De todas maneras, falta mucho para que las decisiones se empiecen a tomar en función de esto, ¿no? Especialmente cuando de repente tenés que decidirte por un producto que sale un mango más porque está realizado con comercio justo, y que ver si la gente está dispuesta a pagarlo o no. Pero en el futuro esto va a ser así. Sí, pasa mucho eso, sobre todo con la alimentación, que es mucho más cara la alimentación orgánica, ecológica, producida en granjas, que no hacen maltrato animal, y el doble tranquilamente sale. Entonces eso como que no termina de fomentar ese cambio por ahí. Pero sí, bueno. en Argentina hace falta de un desarrollo de la legislación con respecto a eso, pero en otras partes del mundo también hace falta, digamos. Pero todo apunta a eso, O sea, dentro de algunos años, alguien que promocione un producto... Mira, cuando yo empecé a trabajar en esto, hace 35 años, todavía se podían hacer publicidades de productos para chicos, incluyendo a chicos. Hoy hay publicidades que directamente no se pueden hacer. Y en el futuro va a haber determinado tipo de productos con determinado tipo de ingredientes, que no necesariamente son ingredientes tóxicos, simplemente que no son 100% saludables, a los que no se le va a poder hacer un empaque, por ejemplo, divertido, porque se va a entender que estás incentivando el consumo de algo no lo suficientemente sano. Y eso está haciendo que cambie bastante la mentalidad. Pero de a poco, ¿no? Eduardo, en Argentina han crecido muchos los nuevos emprendimientos del último tiempo, pero también vemos una alta tasa de mortalidad en los mismos. ¿Por qué se da esto? Digo, ¿es por el clima de negocios? ¿Falta profesionalización? ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero, la inestabilidad de Argentina hace complicado todo. Es muy difícil. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo prácticamente toda mi vida he sido independiente y tuve
tengo mi estudio, me va bien, etcétera. Pero yo en lo que va de mi carrera tuve 4 o 5 crisis que, digamos, fuimos pocos los colegas que quedamos en pie, digamos, que la tentación para irme a trabajar a una empresa era enorme. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo sobreviví, pero un montón de colegas míos no sobrevivieron y se fueron, por ejemplo, a trabajar a empresas grandes o se fueron a otro país o hicieron otro tipo de cosas. Digamos, las inestabilidades contextuales son complicadas para los emprendimientos. Entonces, el tipo de emprendedor que te queda es un emprendedor ingenioso, muy resiliente, ¿viste? Que puede bancarse todas, pero a veces a costa de la calidad a largo plazo o la calidad a mediano plazo. Digamos, ¿para qué voy a invertir en hacer algo de recontra calidad si mañana me viene un cambio de estos que no me espero y se me va todo al demonio, ¿no? Entonces, un poco el emprendedor argentino, yo no sé si hay más o menos emprendimientos que antes, realmente no lo sé, porque hay que ver ahí cómo definís emprendimiento. Cualquier cuentapropista es un emprendedor, bueno, de ahí lo podríamos discutir, pero no importa eso. Lo que me importa es lo siguiente. Para poder tener un emprendimiento de calidad, vos necesitas ciertas condiciones del contexto que te den cierta certidumbre para invertir, si no es muy difícil, ¿no? O sea, crear sin inversión es ingenio, no es creatividad. Cuando decís, no sé, tengo que hacer un buen plato de comida para exportar al mundo, no podés estar pensando que lo tenés que hacer con 2 mangos porque te va a cambiar el proveedor o que te va a cambiar el proveedor. Y eso hace que sea difícil emprender. Pero aún así, hay como una ebullición argentina y unas ganas de tener ideas que es recontra favorable. Totalmente. Por último, Eduardo, retomo el tema de la innovación y de la creatividad y te pregunto, ¿por dónde podemos empezar cada uno desde el propio lugar para generar un cambio? Mira, el cambio se genera cuando vos tomás la decisión de dejar de lado ciertas cosas. De decir, bueno, mira, yo le dedicaba X cantidad de tiempo a darle bola a tal tipo de cuestión, pasa, no le voy a dar más bola a esto y me voy a empezar a dedicar a lo que realmente me importa. Es decir, vos no podés, digamos, tener un proyecto creativo si dedicás 2 horas y media por día en la cocinita del lugar donde laburás a despotricar contra el cliente que es un pesado. Tenés que empezar a cambiar tu atención y poner el foco en otra cosa, en capacitarte en cosas diferentes, en juntarte con otro tipo de personas, en apoyar determinado tipo de proyectos y no otros. Pero me parece que para ser creativo tenemos que pensar mucho más en las cosas que tenemos que dejar que en las cosas que tenemos que incorporar. Y cuando vos empezás a dejar ciertas cosas, a dejar de prestar la atención a cosas que te hacen perder el tiempo, a dejar de prestar la atención a ciertos vínculos que no te aportan absolutamente nada, cuando empezás con eso y te enfocás en lo que realmente te apasiona, la creatividad de a poco se va construyendo. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y súper interesante, por supuesto, tu visión al respecto. Gracias, chicos, les mando un beso. Igualmente. Hasta luego. Hablaba con nosotros el licenciado Eduardo Castica, que es magíster en Gestión de la Ciencia y de la Tecnología y licenciado en Administración de Empresas. Además es un referente de los temas de creatividad e innovación en las empresas a nivel Latinoamérica. La verdad que es muy interesante. Seguramente la gente que ha escuchado a Eduardo y yo que lo pude también conocer, nos ha dejado, la verdad, que un montón de tela para cortar. Por ejemplo, que para crear en Argentina hay que ser ingenioso más que creativo, que hay que generar cosas nuevas que se metan en la vida de la gente. Digo, cuando se nos prende la lamparita de un emprendimiento, qué emprendimiento puede o no ser exitoso, lo van a marcar un montón de pautas, pero me quedo también con esto último, es decir, ese famoso costo de oportunidad. ¿Qué cosas dejamos de hacer porque elegimos otras que de alguna manera nos retroalimentan y pueden ser un negocio sustentable en el tiempo? Me parece que es válida la reflexión y para poder seguir pensando en casa.